Hola, buen día queridos estudiantes, aquí su profesor Anderson Correa. Espero que se encuentren muy bien en casa, realizando las guías de trabajo en casa propuestas, acompañados de su papá y de su mamá. El día de hoy vamos a explicar algunos elementos de la guía de trabajo número 1 de estadística. Así que iniciamos el video. Antes de iniciar, recordemos los diferentes tipos de gráficos. Aquí aparece el diagrama de barras, que como su nombre lo indica son barras que representan los resultados obtenidos. También aparece el polígono de frecuencias, que es un diagrama lineal. Más abajo nos aparecen los histogramas, que es un diagrama de barras apilado o unido. Y también nos aparece un pictograma, que es una representación mediante dibujos. Otra representación para los gráficos también es el diagrama circular, además de las ojivas, que es otro diagrama lineal. Tampoco olvidemos las tablas de frecuencias con sus respectivos elementos. Acá aparece un ejemplo. Dice así: durante el mes de julio en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Nos aparecen varios números. Simplemente estos números indican la temperatura máxima hecha en cierto día. En mi primera columna aparece X sub minúscula. Ese X sub minúscula representa mis datos o variables. Para el ejemplo, temperatura de 27 grados, 28 grados, 29 grados, hasta mi temperatura máxima para el ejemplo que fue de 34 grados. Luego aparece a su derecha la frecuencia absoluta, que se representa con F sub I minúscula e indica las veces que se repite cada dato. Para nuestro ejemplo son el número de días que hizo esa temperatura. Por ejemplo, solo un día hubo una temperatura máxima de 27 grados. Solo 2 días hubo una temperatura máxima de 28 grados. En 6 días hubo una temperatura de 29 grados. En 7 días hubo una temperatura de 30 grados. Y así sucesivamente. Podemos ver que el total cuando sumamos es 31. Recuerden siempre el conteo, que tiene que dar el mismo conteo de acá que aquí al sumar el total. Si no está bien ese conteo, no podemos continuar haciendo la tabla, porque los datos no son correctos. Luego aparece F sub I mayúscula. Esta indica la frecuencia acumulativa, es decir, iniciamos con el primer valor de la frecuencia absoluta y sumamos en diagonal o zigzag. 1 más 2, 3, 3 más 6, 9, 9 más 7, 16, 16 más 8, 24, y así sucesivamente hasta llegar al total, que es 31. Luego aparece la frecuencia relativa, se representa con H sub I minúscula. Simplemente consiste en dividir la frecuencia absoluta entre el total, en este caso entre 31. Es decir, dividimos 1 entre 31, 2 entre 31, 6 entre 31 y así sucesivamente. Acá en el ejemplo aparecen 3 cifras decimales. Yo siempre recomiendo trabajar con 2 cifras decimales para no enredarnos mucho con los decimales. Continuando, aparece ahora H sub I mayúscula. Simplemente es la frecuencia relativa acumulada, como se halla sumando en zigzag o en diagonal, colocando la primera frecuencia relativa y sumamos 0,032 más 0,065 nos da 0,097 más 0,194 nos da 0,290 más 0,226, 0,516 y así sucesivamente. Y por último aparece la frecuencia porcentual o H sub I porcentual. Esta consiste en multiplicar H sub I minúscula por 100. En este caso 0,032 por 100 da 3,2. 0,065 da 6,5. 0,194 da 19,4 y así sucesivamente. Entendido ya todo lo explicado, vamos a resolver la guía número 1 de trabajo en casa de estadística. Dice ejercicio: los siguientes datos representan el minuto exacto de juego en el que se anotaron los goles
en el torneo Conmebol Libertadores. Y acá me aparecen algunos datos. Simplemente este 20 representa que en el minuto 20 se anotó un gol, que en el minuto 11 se anotó otro gol, que en el minuto 89 se anotó otro gol, y así sucesivamente. Podemos darnos que acá se anotó un gol en el minuto 4, por acá uno en el minuto 60, e incluso se anotó un gol en el minuto 90, que es el último minuto reglamentario. La primera pregunta dice: construye la tabla de frecuencias correspondiente agrupando los datos en 6 intervalos de amplitud 15. Entonces, eso quiere decir que vamos a trabajar intervalos para poder hacer la representación de los datos. ¿Por qué vamos a iniciar con el primer intervalo de 0 a 15? Porque todo partido pues se cuenta desde el minuto 0. Y el último intervalo va a ser el del 75 y 90, porque 90 son los minutos reglamentarios en un partido normalmente. Listo, entonces vamos a hacer la solución y aquí voy a construir la tabla de frecuencia. Aquí ya he construido la tabla de frecuencia donde aparece minutos, marca de clase, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada y relativa porcentual. Entonces nuestro primer intervalo va a ser de 0 hasta 15 y su marca de clase es 7,5. ¿Por qué 7,5? Pues porque la marca de clase es la mitad del intervalo. ¿Cómo la hallé? Pues sumé 0 más 15 y luego lo dividí entre 2. 7,5. Listo. Para el segundo intervalo, 15, 30. Nuevamente sumo 30 más 15 o 15 más 30 y el resultado se divide entre 2, que me da 22,5. 22,5. Para el tercer intervalo, 30, 45. Si ustedes suman 30 más 45 y ese resultado lo dividen entre 2, le da 37,5. Y continuamos así. Entonces el cuarto intervalo será de 45 a 60, su marca de clase 45 más 60. Este intervalo, entonces vamos a ver cuál será: 60 a 75, la marca de clase, y el último intervalo sería 75 a 90 con su marca de clase. Aquí le ponemos en estas dos barritas total, ¿cierto? La voy a poner en negrilla para no confundirme al momento de contar, porque uno usualmente suma la columna siguiente. Esta no necesito sumarla. Se suma acá y la suma tiene que darme el total de datos. En este caso mi total de datos son 30. Entonces vamos a hacer el conteo para el intervalo que va de 0 hasta 15. En este caso en el minuto 0, 1, 2, 3, hasta casi 15. Para nuestro ejemplo hasta 14. Entonces acá yo ya los he pintado: el minuto 11, el minuto 3, 4, 2 y el minuto 5. Entonces acá ponemos en total 1, 2, 3, 4, 5 datos para el primer intervalo. Para el segundo intervalo vamos a volver a pintar, en este caso de 15 hasta 30. Ahora vamos a hallar pues la frecuencia absoluta para el intervalo de 15 a 30. Entonces acá aparece un 20, otra vez un 20, 29. En este caso 30 no alcanza a entrar en intervalo por el paréntesis, pero acá alcanza a entrar 21 y 26. En total hemos pintado otra vez 5 datos. Entonces acá ponemos la frecuencia 5. Entonces para el tercer intervalo, que va de 30 hasta casi 45, para nuestro ejemplo 44, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Aquí el número 45 no entra en el tercer intervalo, sino que pasaría para el cuarto intervalo. Entonces acá su frecuencia sería 7. Y así continuamos con los demás datos. Siempre les aconsejo que los pinten con colores claritos para que vayan mirando si se equivocaron o no más adelante cuando finalizamos
el conteo. Listo, entonces voy a hacer rapidito el conteo acá y voy a completar la tabla. Bueno, haciendo ya el conteo y coloreando, aquí en esta parte el cuarto intervalo tiene 5 datos, el quinto intervalo 2 y el último tiene 6 datos. Entonces, si sumamos, tiene que darnos 30. Si me da más o menos de 30, es decir que he contado mal mis datos. Entonces, 5, 10, 17, 22, 24 y 6, 30. Es decir, que he contado a la perfección. Ahora, vamos a completar el resto de la tabla. Acá recuerden que iniciamos con la primera frecuencia y sumamos en diagonal. 5 y 5, 10. 10 y 7, 17. 17 más 5, 22. 22 más 2, 24. Más 6, 30. Listo. Ahora la frecuencia relativa es dividir cada frecuencia absoluta entre el total. Por ejemplo, te voy a sacar la calculadora acá. 5 dividido 30 me da 0,16666. Lo aproximamos a 0,17. Entonces todo lo que tengan 5 lo voy a poner de una vez. 0,17. Por acá hay otro 5. 0,17. Ahora 7 en 30. 7 dividido 30. 0,2333. En este caso será 0,23 redondeándolo. Ahora 2 en 30 y 6 en 30. 2 dividido 30. 0,06666. En este caso podemos poner 0,07 redondeándolo. Y 6 en 30 creo que es más o menos 0,20, 0,2. Vamos a ver si es verdad. 6 en 30. Sí, 0,2. Listo. Entonces, para la frecuencia relativa, colocamos el primer número 0,17 y empezamos a sumar en zigzag o en diagonal. 0,17 más 0,17, 0,34, más 0,23, 0,57, más 0,17, 0,74, más 0,07, 0,81, más 0,2, me da 1,01, que aproximado lo dejamos en 1. Aquí se nos pasó por el redondeo, pero siempre queda cerca de 1. La idea es que quede 0,97, 98, 99, o si se puede en 1. Rara me da 1,01 o 1,02. Ahora la frecuencia relativa porcentual es multiplicar este señor de acá, h sub i minúscula, frecuencia relativa por 100. Entonces 0,17 por 100 me da 17, 0,23 por 100 me da 23, acá vuelve a darme 17, a 7 y acá me da 20. Y el total me da alrededor de 100%. Listo, ahora para el punto 2, que me pide representar la información en un histograma, polígono de frecuencias y una ojiva. Entonces vamos a tener en cuenta que mi eje X va a ser minutos y mi eje Y va a ser la frecuencia absoluta en el cual se han anotado todos los goles, que la máxima altura que va a tomar es 7 y que voy a iniciar aquí en 0 y termina en 90. Entonces vamos a ver cómo va a quedar primeramente el histograma. Bueno, acá ya tengo pues el gráfico, eje X con minutos, eje Y con goles para el histograma. La idea es construir barritas verticales. Entonces, por ejemplo, de 0 hasta 15 va a subir 5. Entonces acá voy construyendo mis líneas y voy coloreando. De 15 hasta 30 también sube 5 unidades. Entonces construyo una línea y encierro acá el rectángulo. Ahora de 30 hasta 45 va a subir 7 unidades. Voy construyendo y coloreamos. Ya tengo los primeros 3 intervalos.
Para el intervalo de 45 a 60 sube nuevamente 5 unidades. Entonces voy construyendo y voy coloreando. Para el cuarto intervalo solamente sube 2 unidades. Hago mi figura, coloreo. Y para el último intervalo va a subir 6 unidades. Entonces, miremos cómo queda la figura. Ahí borramos un poquito que se me desvió. Y listo, queda el histograma construido. Listo, ahora para construir el polígono de frecuencias, recordemos que es una representación hecha por puntos y líneas. Listo, entonces va a ser los mismos datos para el eje X y los mismos datos para el eje Y. Vamos a marcar el primer punto, que entre el intervalo 0 y 15 vamos por toda la mitad. Vamos a marcar 5 unidades. Miren acá el puntico. Para el segundo, en la mitad de intervalo de 15 a 30, otras 5 unidades. Marco el puntico. Mírenlo acá. Ahora el intervalo de 30 a 45, en la mitad, siempre es en la mitad que se marcan los puntos. Vamos a marcar 7 unidades. Vamos a subir hasta acá. Observen cómo queda el puntico acá en la mitad del intervalo. Ahora vuelve a subir entre 45 y 60, 5 unidades. Listo, vamos a dibujarlo bien bonito. Listo, ahí quedó mi puntico. Y si observan, está en toda la mitad del intervalo. Ahora de 60 a 75 va a subir 2 unidades. Listo. Y para el último intervalo, en la mitad, 75-90, sube 6 unidades. Ahora solo me basta trazar las líneas que unan esos puntos. Entonces acá va la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta y para el último intervalo. Aquí ya he construido mi polígono de frecuencias. Ahora para construir nuestra ojiva debemos tener algo muy en claro, y es que el eje vertical cambia. ¿Por qué? Pues porque nuestra ojiva se construye con la frecuencia absoluta acumulativa, es decir, con F sub I mayúscula. ¿Listo? También se puede construir con H sub I mayúscula, pero para evitar confusiones trabajamos únicamente con esta parte en el eje Y. Para el eje X siempre va a ser los mismos porque son nuestros intervalos, en este caso minutos, y nuestro eje Y, goles. ¿Listo? Entonces, la ojiva es un diagrama lineal. ¿Listo? Siempre, tanto para el polígono como para la ojiva, se representan los puntos en la mitad de cada intervalo y luego los unimos. Entonces, marcamos el primer punto que sube hasta 5. Como es acumulativa, 5 más 5, luego sube hasta 10, el segundo punto. ¿Listo? Acá está en la mitad del intervalo. Ahora, 10 y 7, 17. Listo, acá está el tercer punto en la mitad del intervalo. Acá pues tanteamos un poco, más o menos en la mitad de 15 y 20. Ahora, para 17 y 5, 22. Entonces miremos que está un poquito más arriba del 20, ¿cierto? 22. Ahora para el siguiente intervalo sube hasta 24, solamente sube 2 unidades, muy cerca al 25. Y para el último, que es el total, para en 30. He marcado los puntos teniendo en cuenta que están en la mitad de cada intervalo. Ahora estos puntos los vamos a unir. Sale nuestra primera, segunda, tercera, cuarta y quinta línea. Y aquí, estudiantes, hemos construido nuestra ojiva. Listo, ya para nuestro último punto, el número 3,
nos piden escribir 5 conclusiones de acuerdo a los resultados registrados. Recordemos que si nosotros hacemos una encuesta, una investigación en estadística, la importancia y la relevancia es interpretar la información que hemos recolectado. Por eso siempre en mis clases les voy a pedir conclusiones. ¿Listo? Entonces voy a decir de manera aleatoria varias conclusiones para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, primero, entonces, por ejemplo, el primer intervalo de 0 a 15, el intervalo de 15 a 30 y el intervalo de 45 a 60 se anotaron la misma cantidad de goles. ¿Listo? Esa es una interpretación o una conclusión. Otra, por ejemplo, más del 25%, ¿sí?, de los goles se anotaron entre el minuto 0 y el minuto 30. ¿Listo? Si nos damos cuenta, 17 más 17, 34%. ¿Listo? Otra conclusión más sencilla, por ejemplo, el 20% de los goles anotados fueron entre el minuto 75 y el minuto 90. Recuerden que nosotros podemos hacer muchas conclusiones. Ya depende de la creatividad de ustedes y de pronto la dificultad que le quieran poner al ejercicio. Acá, ¿qué es lo importante? Lo importante es que quede bien redactado, que se pueda entender y que corresponda de acuerdo a los resultados. Yo puedo sacar muchas conclusiones, pero como les repito, la idea es redactarlos bien, hacerse entender bien, que digamos alguien que quiera entender esta información al momento de leerla no se confunda. ¿Listo, muchachos? Ya de esta manera quedan solucionados los 3 ejercicios. Espero haber despejado dudas y no tengan problema para el taller 2 de estadística. Les agradezco. Si de pronto tienes alguna duda o alguna inquietud, puedes escribirnos al siguiente correo, matemáticaspiaget@gmail.com. Recuerda que estos videos se hacen con el objetivo de apoyarte con tus estudios en casa. Les envío un fuerte abrazo y los mejores deseos. Espero volvernos a encontrar.